Vamos a tratar el tema de los gastos de las empresas a efectos tributarios. Como se sabe, la idea general para la deducción de gastos de las empresas se refiere a cumplir el principio de causalidad. Este principio nos dice que los gastos deducibles son aquellos que guardan una relación en la generación de rentas gravables, lo cual es a todas luces lógico. Pero además, la norma normalmente requiere un sustento en lo formal. Ello, digamos, en la medida de lo razonable, resulta adecuado y sintonizado con lo que sucede a nivel internacional. En el Perú, lo que siempre hemos criticado es el exceso en que incurre la normativa en poner límites fijos. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el tema de gastos de representación se establece un límite fijo, ¿no? Señalando que en ningún caso, en un ejercicio, ninguna empresa puede rebasar ese límite fijo de gastos de representación, ¿no? Y en caso exceda, simplemente debe repararlos, considerarlos no deducibles. Entonces, yo les pregunto, ¿acaso no existen una gran cantidad de negocios en donde parte de su gasto normal y regular es el gasto de representación? ¿Cuánto cuesta conseguir un cliente en tiempo y en dinero? Hay muchos clientes que no se consiguen en un mes ni en dos, se consiguen en un año o en 2 años, para lo cual hay que viajar, invitar, llevar a eventos. Es parte de una realidad comercial. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace el legislador tributario estableciendo un límite fijo para los gastos de representación? Otro caso, ¿no?, que es también a todas luces excesivo, es el gasto en vehículos de administración. ¿Por qué una norma tan compleja y tan restrictiva para limitar los gastos que tiene una empresa en vehículos de administración? Obviamente la respuesta no es otra que facilitar la labor de la administración tributaria. Pero yo acá quiero hacer un paréntesis. Está claro que es importante que todo sistema tributario tenga un proceso sano de recaudación, lo cual implica un trabajo eficiente a cargo de la administración tributaria, para lo cual tiene que haber una serie de facilidades. Muy bien. Pero ¿es realmente razonable colocar a nivel de ley y reglamento límites estrictos para que las empresas no puedan deducir una gran cantidad de gastos que muchas veces incurren legítimamente? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las empresas abusan. Entonces, una presunción de mala fe. ¿Y esta presunción de mala fe es suficiente realmente como para que se justifique recortar con un número a rajatabla 0,5% de los ingresos brutos? ¿De dónde se han sacado ese número? Pues yo no sé. Seguramente habrá alguna estadística, pero no tiene mayor justificación. Ni ese ni ningún otro recorte artificial de gastos. Entonces, lo que siempre he propuesto es, estamos en una etapa en la cual ya no es
¿no? Los primeros años de los 90. Ya pasamos esa etapa. Ya no estamos en esos años. Estamos en una situación mucho más avanzada. Entonces, esos límites fijos hay que cambiarlos por exigirle al contribuyente otro tipo de formalidad, que llene un anexo al PDT si se quiere, un anexo a la DJ anual, que permita a la administración tributaria ver el detalle de cada uno de sus gastos de representación, de cada uno de sus gastos en comprobantes diferentes a facturas, de cada uno de sus gastos por cada vehículo si se quiere, ¿no? Un control más detallado se le puede presentar a la administración. Pero ¿qué justificación existe para que la norma restrinja de esa forma tan vertical gastos legítimos? Todo el mundo sabe que en el mundo comercial de hoy existe una gran, mm, digamos, creatividad en lo que se refiere a atenciones a clientes. Entonces, ¿por qué cuando es trascendental competir en el mercado a través de la captación de clientes, ¿no? Una norma tributaria como la peruana, ¿no? Sale a la luz como totalmente anacrónica. Es a todas luces anacrónicas, ¿no? ¿Cuánto más tiempo tendremos que esperar para que se deroga esa norma y se cambie por las respectivas declaraciones tributarias que permitan hacer el control detallado que necesita la administración tributaria, como hay en otros casos? ¿En cuántos casos, por ejemplo, se hace un control detallado de los gastos de movilidad del personal, los gastos de viaje, ¿no? ¿Cuántas veces se emplea anexos especiales que se tienen que incluir en los PDTs? Yo creo que eso constituye una carga formal, sí, pero es mucho más razonable y mucho más equilibrada que exigirle al contribuyente que deje de lado la deducción de gastos que realmente le corresponde y que son legítimos para su operación, ¿no? Entonces, acá estamos perdiendo la perspectiva. ¿Por qué? Porque en materia tributaria debemos considerar que el impuesto a la renta grava, ¿no? Específicamente los recursos de libre disposición del contribuyente al cierre del ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo aquello que se ha desembolsado, todo ese gasto incurrido para generar renta, debe ser deducido y se debe grabar solamente esa porción que queda, el remanente, que se identifica con el concepto renta. Si nosotros en la norma, adrede, con intención, recortamos gasto legítimo, pues estamos creando otra norma que no tiene otro término que inconstitucional. No se puede grabar recursos que no son de libre disposición, no se puede grabar los gastos tributariamente. Eso genera un sobrecosto ilegítimo que las empresas, ¿no?, hoy en día están obligadas a soportar y que lo han soportado ya bastantes años. Entonces, es deseable que la deducción de gastos y el principio de causalidad se sintonice con la lógica de gravar los recursos de libre disposición del contribuyente al cierre del ejercicio. Es decir, que se permita al contribuyente realmente deducir sus gastos legítimos incurridos a lo largo de todo el ejercicio, ¿no? Y como hemos dicho, ¿cuáles serán esos gastos? Son aquellos desembolsos que se generan, ¿para qué? Para obtener beneficios. Y acá hay que tener cuidado con una sutileza. ¿Es que acaso serán deducibles solamente aquellos gastos que perfectamente se puedan enlazar con un determinado ingreso? No. El gasto debe presentar una potencial intención de generar renta.
Es decir, si una empresa, por ejemplo, ejecuta un proyecto nuevo para abrir una nueva rama de actividad, pero al final esa rama no, no se da, es decir, el mercado mismo no la acepta, el mercado la elimina, entonces eso es un proyecto fallido, pero eso no quiere decir que el gasto no sea deducible, ¿no? Es un gasto perfectamente deducible, ¿no? Lo que ha pasado es que por circunstancias del mercado, ¿no?, el proyecto no ha tenido la llegada, la potencia deseada y se ha tenido que dejar, ¿no? Entonces, el desembolso no siempre estará en relación concreta con un ingreso o una facturación emitida, ¿no? Pero sí debe estar relacionado con una potencial intención de generar beneficios económicos, lo cual se puede documentar de muchas formas, entre ellas, por ejemplo, las actas o las sesiones de directorio o accionistas que van dirigiendo este tipo de negocios. ¿Ok? Gracias.